Solamente el Señor es digno de recibir toda la honra y todo el honor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios por esa alabanza. Muy bien, hermanos, en esta mañana tenemos la alegría, el privilegio de tener con nosotros al pastor Carlos Craig. El pastor Carlos Craig es el presidente de la Conferencia de Texas. Así que bienvenido, pastor Craig, es una alegría tenerlo. Gracias por estar con nosotros. Feliz sábado a todos ustedes. Es un placer estar aquí en la Iglesia Hispana de Richardson para compartir la palabra de Dios. Gracias, Pastor Quintero, por la invitación. Y ciertamente estamos viviendo días preocupantes, días algunos llaman de crisis.
días ciertamente diferentes a lo que estamos acostumbrados. Muchos experimentan temor, frustración en este tiempo. Sin embargo, el pueblo de Dios puede levantar la cabeza y saber que Dios nos está diciendo: no se preocupen, no tengan temor, porque vengo en presto. Y es una alegría como pueblo de Dios que en medio de esta tormenta, en medio de esta crisis, podemos sentir la presencia de Dios. Y aunque no podemos estar juntos físicamente en los templos, me da mucha alegría saber que a esta hora alrededor de Texas nuestras iglesias se reúnen a través del internet, de video, y aproximadamente 60% de las iglesias, de las 320 iglesias, aproximadamente 60% están transmitiendo a través del internet, y me alegra mucho eso. Porque saben, se me comentó esta semana un pastor algo muy interesante. Decía el pastor, está ocurriendo algo que no esperábamos con esta situación, con el coronavirus. Y es que cuando hacemos el evangelismo, muchas veces la gente no quiere venir físicamente a la iglesia, por cierto prejuicio que tienen, solamente a veces por el nombre. Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero ahora, decía este pastor, ahora que estamos haciendo evangelismo por internet, vemos que mucha gente está entonizando y viendo la campaña por internet, porque no presenta ninguna amenaza para ellos quedar en casa, sentarse ahí en el sofá y ver el mensaje de Dios. La asistencia se ha doblado en muchas de estas campañas que están haciendo por internet. Así que siempre en medio de la tormenta hay algo por el cual agradecer a Dios. En esta hora vamos a inclinar nuestros rostros para solicitar la dirección del Espíritu Santo al abrir su palabra. Padre Santo, en esta hora de tu día sagrado, el sábado, damos gracias que podemos apartar este tiempo para alabarte y glorificarte. Gracias, Señor, por tu cuidado sobre nosotros. Como ya se ha dicho, hay muchos alrededor de nosotros, enfermos, algunos han pasado al descanso, y agradecemos, Señor, que tú has estado con nosotros, nuestros familiares. Al abrir tu santa palabra en esta hora, rogamos la presencia y la dirección del Espíritu Santo, para que las palabras y pensamientos que escuchemos de ninguna manera vengan de este ser humano, sino que vengan directamente de ti, y que sea 100% tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tienen sus Biblias o sus aparatos, busquen conmigo en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, y vamos a leer de los versículos 15 al 22. Deuteronomio, capítulo 28, comenzando con el versículo 15. Y dice así: Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te declaro hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en tu ciudad y maldito serás en el campo. Maldito tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre y el fruto de la tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti, noten la palabra, la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano
y hicieras, hasta que serás destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales, me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras por tomar posesión de ella. Y noten estas palabras. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con espada, y te perseguirán hasta que perezcas. Raras veces hablamos de la maldición. Casi siempre hablamos del amor de Dios, de la compasión de Dios, de su ternura con el pecador. Hablamos de su gran misericordia y raras veces nos ponemos a estudiar en cuanto a lo que la Biblia dice acerca de la maldición de Dios. Este capítulo 28 de Deuteronomio en realidad es una exposición extendida en cuanto a dos palabras, bendición y maldición. El capítulo comienza hablando acerca de la bendición de Dios para con su pueblo. Leemos a través de las Escrituras que Dios ama su pueblo. Dios es inseparable de su pueblo. Dios nos dice a nosotros, he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nunca los dejaré. Sin embargo, cuando nosotros pensamos en las bendiciones de Dios, a veces no apreciamos, no estamos agradecidos con Dios por su misericordia, al punto de prestar nuestra lealtad, nuestra obediencia a Él de forma continua. En el libro de los Salmos, capítulo 103, versículo 8, habla de la misericordia de Dios. Dice así, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en compasión. A veces he pensado que el problema más grande que tiene el ser humano es que se le olvida que Dios tiene un lado de ira. Pensamos tanto en el amor de Dios, que es el sello de su carácter, que se nos olvida que Dios tiene la capacidad de sentir ira. Y a veces el problema de nosotros como pecadores es, como no sufrimos inmediatamente el castigo del pecado, es difícil para nosotros entender la gravedad del pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y cuando pecamos no morimos inmediatamente. Así que va creando en nosotros lentamente un espíritu de oposición al poder de Dios. Como no morimos cuando pecamos, como no sufrimos cuando pecamos, muchas veces se nos hace difícil entender que Dios tiene un lado de ira, de enojo, que surge con la rebelión constante contra Él. En el libro de los Génesis, Dios le dijo al príncipe de los patriarcas, Abraham, algo interesante. Le dijo, Génesis capítulo 22, versículo 18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. En otras palabras, cuando vemos la historia de Abraham, el príncipe de los patriarcas, vemos que Dios bendijo a Abraham, que Dios, su presencia estaba continuamente con Abraham, que Dios quiso bendecir al mundo entero a través de Abraham y el pueblo de Dios. Sin embargo, vemos también tristemente que Abraham no siempre obedecía a Dios. Y Abraham no solamente sufrió
el castigo del pecado, sino que naciones que rodeaban al pueblo de Dios también llegaron a sufrir las consecuencias del pecado, porque no vieron en Abraham y en el pueblo de Dios un ejemplo digno de ser hijos de Dios. Aquí en este capítulo 28 de Deuteronomio vemos a partir del versículo 15 que Dios se encuentra airado. No escuchamos a menudo esa palabra. Dios se encuentra airado, molesto. Y si haces una búsqueda de la palabra en hebreo, airado, en este contexto, te da una expresión de lo más fuerte en cuanto a la emoción de enojo. Dios, en otras palabras, está harto con su pueblo, porque Dios les había mandado maná del cielo. Dios había extraído agua de una roca para que no tuviesen sed. Dios había hecho que su ropa no se desgastara, ni sus sandalias se gastasen. Dios había continuamente derramado su bendición sobre ellos. Y la palabra de Dios y el espíritu de profecía dice, desde que salieron de Egipto hasta que sus cuerpos cayeron muertos en el desierto, no hicieron más que quejarse, pecar y rebelar. Y aquí en el capítulo 28 de Deuteronomio vemos que Dios está airado, molesto en gran manera. ¿Por qué? Deuteronomio capítulo 6, versículos 23 y 25, dice así: y nos sacó de allá, de la esclavitud en Egipto, para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos mandó. ¿Cuándo iban a tener justicia? Cuando cuidaban por poner por obra todas las cosas que Dios les había mandado hacer. Aquí hay un mensaje para nosotros, el pueblo adventista del séptimo día. Hemos tenido todos mucho tiempo extra para pensar y meditar en estos días. Al estar encerrados en casa mucho del tiempo, ojalá que hayamos tomado más tiempo para orar, para meditar en la palabra de Dios. Y el otro día yo estaba pensando, ¿por qué Dios ha permitido el coronavirus en este tiempo? En cuanto al mundo, es bastante fácil contestar esa pregunta. Dios ha permitido esta plaga en el mundo hoy porque el mundo ha corrido en los últimos años apartado de Dios, obstinado, en rebelión contra Dios, ni pensando en Dios ni el cielo, y Dios envió o permitió esta plaga para agarrar la atención de un mundo impenitente. Pero ¿qué en cuanto a nosotros? La iglesia. ¿Cuál es el mensaje de Dios a la iglesia? Porque cuando Dios manda un mensaje al mundo, también manda a su iglesia. ¿Cuál es el mensaje para nosotros? Y esto es lo que vino a mi mente. Puede ser que en los últimos años, nosotros como iglesia, hemos llegado a llenar completamente la explicación o la descripción que Dios da en cuanto a la iglesia de la Odisea. Cuando Dios describe la iglesia de la Odisea, Apocalipsis capítulo 3, dice, tú estás engrandecida en tu riqueza y no sientes necesidad de nada y no te das cuenta que tú eres una pobre, desventurada y desnuda. Y como pastor en la iglesia adventista del séptimo día me pongo a pensar en los últimos años.
los últimos 20, 30 años en la iglesia adventista, de que en verdad hemos llegado a sentir que estamos engrandecidos en lo que tenemos. Somos los poseedores de la verdad. Somos los poseedores de los materiales más avanzados. Tenemos todo. Grandes programas de televisión, grandes programas de radio. Y hemos llegado a sentir que no tenemos necesidad de nada. Uno de los momentos que realmente captó mi atención en cuanto a nuestra falsa identidad o sentir como iglesia era cuando hace 5 años, allá en la ciudad de San Antonio, que tuvimos la sesión de la conferencia general. Y era la oportunidad para todo el mundo unirse en ese lugar. La iglesia adventista de todo el mundo unirse en ese lugar para elevar nuestras voces a Dios y pedir clemencia de Dios, pedir dirección de Dios, pedir sabiduría de Dios de cómo seguir y cómo terminar la obra. Y en un momento tan solemne para la iglesia mundial, momentos únicos que tenemos como pueblo de unirnos y buscar el rostro de Dios, tomamos 2 horas para celebrar la jubilación de seres humanos. Engrandecidos en lo que somos. Y se nos ha olvidado de dónde viene nuestra fuerza. ¿Será que Dios nos está diciendo, por cuanto no han obedecido todos los mandamientos que yo les di, sufrirán la maldición al igual que el mundo que te rodea? Mis queridos hermanos, a veces nuestra actitud es demasiado frívola en cuanto a las señales de los tiempos. Es más, como iglesia a veces vemos las señales de los tiempos como algo que nos entretiene y lo tomamos livianamente, de una manera tan frívola. El otro día estaba leyendo la historia cómica de 2 hermanos, Charlie y Oscar. Y Charlie y Oscar estaban en la oficina de una compañía de camiones. Estaban haciendo aplicación para ser choferes de esta compañía de camiones. Y ahí estaban en la entrevista juntos. Y el que estaba entrevistándoles les hizo muchas preguntas. Y luego, ya terminando la entrevista, el que estaba entrevistando mira a Charlie y le dice: Charlie, vamos a hacerte una pregunta hipotética de suposición. Vamos a preguntarte lo siguiente. Charlie, tú vas manejando el camión y tu hermano Oscar está atrás, en la recámara de atrás de la cabina del camión. Él va durmiéndose porque le va a tocar el segundo turno de manejar. Tú vas manejando a gusto y luego vas bajando una loma, una montañita, y se te van los frenos. Tocas los frenos pero no funciona. Y ya vas aumentando velocidad a 90 millas por hora, después a 100 millas por hora, y después a 120 millas por hora. Y ves de frente a otro camión que se metió a tu carril y viene directamente hacia ti. Charlie, ¿qué vas a hacer? Y el señor Charlie se queda pensando un momento y luego dice lo siguiente: yo creo que voy a despertar a mi hermano Oscar. Y el que estaba entrevistando dice: ¿qué? Con todo el debido respeto, en un momento tan crítico, ¿vas a despertar a tu hermano Oscar? ¿Por qué? Y dice Charlie: bueno, es que mi hermano Oscar nunca ha visto un choque de 2 camiones.
cuán frívola a veces es nuestra actitud en cuanto a las señales graves del tiempo que nos rodea como iglesia. A veces lo tomamos tan livianamente. Oh, es otra señal, otra pandemia, otra matanza en tal ciudad, otra amenaza de guerra en tal país. Fulano de tal murió, pero como no me tocó a mí. Nuestra actitud hacia lo que está pasando en el mundo nos está separando de la presencia de Dios. Porque Dios, así como le dijo al pueblo de Israel, si no pongan por obra todas estas cosas, nos los dice lo mismo a la iglesia hoy en día. Si no están haciendo todo lo que yo les enseñé y nos jactamos de decir que tenemos la verdad, pero practicamos la mitad, ¿qué va a suceder con nosotros? Lo que estamos viendo en el mundo hoy a través de esta pandemia del coronavirus nos está diciendo, hermanos, que está llegando el momento cuando Dios está soltando los 4 vientos de los ángulos de la tierra. Y pronto vendrán sobre nosotros cosas tan graves, cosas que nunca nos hemos imaginado. Pero otro pensamiento que vino a mi mente fue lo siguiente: cuando cae una pandemia como esta, cuando cae una plaga como esta, cuando cae una crisis como esta, Dios está justificado en permitirlo, porque ha sido misericordioso y lento a la ira, esperándonos día tras día, tras día, tras día. Y sin embargo nosotros, su pueblo, solo lo buscamos cuando lo necesitamos. En la Biblia, en el libro de Apocalipsis, hay 2 versículos que me encantan porque hablan que Dios está justificado en permitir estas desgracias sobre una tierra impenitente. Apocalipsis 4, versículo 11, habla de los 24 ancianos y los ángeles que están alrededor del trono de Dios. Y estos 24 ancianos, la hermana White dice que son primicias, son seres humanos como Moisés, como Elías, que han sido llevados al cielo. Ellos están viendo la desgracia en el mundo. Ellos están observando la crisis en el mundo. Y ellos mismos testifican que Dios, tú eres justo y digno de permitir esto. Noten lo que dice Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres, estás justificado, de recibir la gloria y la honra, y noten, y el poder. Dios, en esta última hora de la historia del mundo, tú eres digno de ejercer tu poder en la forma que tú deseas. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creados. Nosotros argumentamos a veces, Dios no es justo al hacer esto. Dios no es justo, no es bueno cuando permite eso. ¿Quién es el ser humano para decidir cuando Dios es justo y cuando no lo es? Si fuimos creados y existimos para Él. Luego en el capítulo 5, versículo 12. Y decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas y la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Dios es digno, hoy y para siempre. La hermana White comenta en Profetas y Reyes, página 69. El pueblo al cual Dios había escogido para que se destacase como luz de las naciones cercanas, se había apartado de la fuente de su fuerza y procuraba ser como las naciones que le rodeaban.
Lo mismo sucede hoy en mayor o menor grado con todo aquel que se dedica a hacer el mal. No se limita al tal la influencia del mal proceder. Nadie vive para sí. Nadie perece solo en su iniquidad. Toda vida es una luz que alumbra y alegra la senda ajena, o es una influencia sombría y destructora que lleva hacia la ruina eterna. En otras palabras, como adventistas del séptimo día viviendo en esta última hora del mundo, o somos luz para los que nos rodean, o somos oscuridad, porque no vivimos lo que predicamos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 en adelante, es el mensaje a la Odisea. Dios nos dice a la iglesia: yo conozco tus obras, lo que tú haces cuando nadie está viendo. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá que fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, indeciso, y no frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. ¿Por qué? Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y estoy en necesidad de nada. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Por qué Dios dice que la iglesia está desnuda en la última hora de la historia del mundo? ¿Por qué? He pensado mucho en eso. Esta semana pasada escuché algo que me ayudó a entender esa declaración de Dios. Estaba viendo en el canal de Univisión, estaba Jorge Ramos entrevistando a un paramédico de la ciudad de Nueva York. Y estoy seguro que todos ustedes han visto que los paramédicos en la ciudad de Nueva York están pasando una situación horrible. Están trabajando turnos de 72 horas. Están en una situación que no tienen capacidad para responder a todas las llamadas de 911. Y este paramédico hispano, Jorge Ramos, lo estaba entrevistando y le pregunta: ¿cuál es tu opinión de lo que ha pasado, esta pandemia? ¿Qué es lo que ha causado en el mundo? Y esto fue lo primero que contestó el paramédico. Dijo: para mí, lo que ha hecho este virus a los políticos es desnudarlos. Y luego siguió explicando lo que quería decir. No había ningún plan, no había ninguna preparación, no había ninguna dirección, no había ninguna constancia ni seguridad de parte de los grandes políticos en su preparación para este evento. Y dije: Señor, ahora entiendo. Cuando tú dices que la iglesia está desnuda, que en la hora cuando más necesitamos estar aferrados a Cristo Jesús, estamos apartados y se está viendo realmente nuestra condición. No el uno por el otro, porque nosotros podemos fingir el uno al otro, pero el que está viendo nuestra verdadera condición en esta hora final es el Espíritu Santo. Él está viendo que venimos a la iglesia nomás por venir, que abrimos la palabra nomás por abrir, que predicamos nomás por predicar. Pero lo que nadie ve, el Espíritu lo ve en la hora cuando más necesitamos estar cerca de Dios. Me encanta lo que dice el pastor Robert Whelan en su libro A todos los que amo. Dice: la iglesia de la Odisea no es peor por naturaleza a las otras 6 iglesias.
Su desafío es que le ha tocado vivir en los últimos días, en los momentos de la purificación del templo en el cielo. Vive distraída. Y en la vista de Jesús, ella es una desventurada, pobre, ciega y desnuda, en un momento cuando necesita estar vestida de la justicia de Cristo. La hermana White lo pone de esta forma. Hoy en los testimonios tomo 3, página 251. La iglesia adventista del séptimo día debe ser pesada, evaluada en la balanza del santuario. Será juzgada conforme a las ventajas que haya recibido. Si su experiencia espiritual no corresponde a los privilegios que el sacrificio de Cristo le tiene asegurados, si las bendiciones conferidas sobre ella no la capacitaron para cumplir la obra que se le ha dado, se pronunciará sobre ella la sentencia hallada falta. Saben ustedes, el dolor lleva un propósito. El dolor lleva un propósito. Aún con la entrada del pecado en el mundo, Dios en su infinita misericordia permitió que al enfermarse nuestros cuerpos hubiese dolor para avisarnos de la gravedad. Pero, ¿qué pasa cuando es anestesiado el dolor? No llegas a darte cuenta de la gravedad de tu situación. Se nos dice que en algunos lugares en África, leprosos que viven en colonias, cuando ellos se duermen en la noche, porque no sienten el dolor, no tienen ya la capacidad de sentir dolor, que cuando ellos están dormidos llegan ratones y comen sus dedos o los dedos de los pies sin que ellos se den cuenta. Y hay leprosos que han perdido casi todo un brazo o casi toda una pierna comidos en la noche por los ratones porque han perdido su sensibilidad al dolor. Y la palabra de Dios nos dice a nosotros, si no tomamos cuidado, vamos a perder la capacidad de sentir el dolor cuando el Espíritu Santo toca nuestra vida. Y llega el momento cuando no sentimos nada al cometer el pecado. Eso es peligroso. El apóstol Pablo en Hebreos capítulo 3, versículos 13 y 15 lo dice de esta forma. Antes exhortándonos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, entre tanto que se dice si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación. Saben que estamos viendo alrededor de nosotros cosas que nunca se había visto en el mundo. Interesantemente, hace 100 años hubo una pandemia que, de acuerdo a la historia, era peor a lo que estamos viviendo. Y también interesante que el año pasado, el año 2019, curiosamente se sacó un documental, una película, donde estaban hablando de una pandemia. Se titula Pandemia, la película que sacaron. Y estaban entrevistando científicos y expertos en el campo médico y estaban hablando acerca de la cercanía de una pandemia. Y aquí estamos. Es una situación que tiene el mundo de punto.
Jesús dijo en Lucas capítulo 21, dijo que en los últimos días se desfallecerían los corazones de los hombres por temor de la expectación de las cosas que vendrían sobre el mundo. El lunes estaba viendo un reportaje de noticias de uno de los canales locales aquí de Dallas y estaban hablando acerca de un hombre que contrajo la enfermedad de coronavirus. Estuvo enfermo 3 semanas y 1 semana estuvo en el hospital. Y le estaban entrevistando, decía él, yo tenía miedo de cerrar mis ojos y dormir por miedo de que no iba a despertar. Y dice él, yo pasé varias noches en desvelo en el hospital porque yo tenía terror que si cerraba mis ojos no iba a despertar. Dios nos está diciendo que estamos a las puertas del final del mundo y que debemos nosotros vivir hoy de tal manera que si viniera mañana estaríamos aferrados a Él. ¡Qué oportunidad! Para terminar, se me vino a la mente esta ilustración, porque del mundo de la ciencia hay tantas ilustraciones que nos hablan acerca del cristianismo, de la espiritualidad. Podríamos pensar en esta mañana en la diferencia entre un diamante y un trozo de carbón. ¿Saben ustedes que vienen de la misma fuente? Un diamante, un trozo de carbón son lo mismo. Solo que el diamante pasa por un proceso de presión y de calor. Y el trozo de carbón es presionado de tal forma por el peso de los niveles de piedra. La presión lo hace compacto. También el calor, las temperaturas de los niveles de la tierra que lo rodean, le van transformando de lo que era un trozo de carbón, ahora años y años y años después llega a ser un precioso diamante. Depende del proceso y el efecto del proceso. Podemos ver que Dios está permitiendo que el mundo, pero más importantemente su iglesia, esté pasando por un momento de presión y de calor intenso, para que de cada uno de nosotros Dios pueda producir un diamante que refleja su gloria a este mundo que nos rodea. Tal vez ustedes podrían repetir conmigo las palabras de aquel himno tan bonito. La senda ancha dejaré. Dice ahí, la senda ancha dejaré, yo quiero por la angosta andar. Y muchos no sabrán por qué, mas voy a mi celeste hogar. No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar. En esta mañana, al ir terminando, tenemos la gran oportunidad de dar cuenta de lo que está pasando alrededor y decir, Cristo Jesús, Señor mío, no estoy donde yo debo de estar. Y yo veo las señales que me rodean. Señor Dios, envía tu Espíritu para aplicar lo que tú tengas que aplicar a mi corazón, para que tú puedas morar para siempre en mí. Aconteció que una noche un caballero estaba caminando, la calle estaba oscura, había llovido, había poca luz en la calle. Este caballero iba caminando rápido para su destino, cuando de repente ve de frente ahí a lo lejos como una cuadra que venía hacia él
otro hombre con una linterna, con una lámpara. Y el hombre siguió caminando hacia él y al acercarse al que venía de frente, se dio cuenta que el que traía la lámpara era un amigo de él, que era un ciego. Y el hombre se sorprendió. Le dice: hola amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches. Dime una cosa, ¿por qué tú siendo ciego llevas luz si no ves? Y el ciego dijo: es sencillo. Llevo la luz para que los que vengan de frente no choquen conmigo. Que vean la luz y no choquen conmigo. Queridos hermanos, que llevemos la luz de Cristo delante de nosotros. Para que la gente no vea a nosotros, sino que vean la luz de Cristo. No choquen con nosotros, sino que vean su luz y le sigan a Él. En estos momentos vamos a tener un canto especial. Pastor Quintero va a cantar y vamos a meditar en las palabras de este canto. Y si tú en esta hora sientes de que hay algo en tu corazón que te está separando de Él, vamos a orar con los ojos cerrados mientras escuchemos este canto. Vamos a entregar lo que fuera a Dios en esta hora para estar con Él. Tiempo de tomar decisiones. Decídete por el Señor, escucha hoy, te llama a ti, no tardes más tu decisión, tú dirás sí o no. Decídete, el día es hoy. Decídete, el día es hoy. Quiere liberar de las cadenas de maldad y cambiará tus cargas por un cántico de paz. Venid a mí, te dice más, tuya es la decisión. Decídete, el día es hoy. Decídete, el día es hoy. Tenemos de decidir hoy por Cristo Jesús. Gracias, pastor, por las palabras de ese canto que nos ayuden a recordar que es en la medida que nosotros decidamos todos los días por Cristo que estamos seguros en Él. Vamos a orar. Padre Santo, ha sido un gozo de estar en tu presencia en esta hora. Gracias por tu palabra que nos recuerda de que tú nos has dado en tu infinito amor indicaciones, mandamientos, dirección. Que si te seguimos plenamente, al pie de la letra hay gozo y vida. Y hay la promesa de la vida eterna. Pero cuando nosotros rebelamos en contra de ti, agarramos el camino del enemigo, y al final de ese camino hay maldición, hay sufrimiento, hay separación de ti.
Bendice a cada uno, donde quiera que estén, que tu divino amor a través del ministerio del Espíritu Santo los alcance. Que tú hables a su corazón y que cualquier cosa que haya en nuestro corazón que nos esté separando de ti, tú lo destierres, Señor, para que podamos estar listos. Vengas tú, Señor, en un mes o en un año, en 10 años o cuando tú decidas venir, que podamos estar a salvos en ti. Gracias por la Iglesia Hispana Adventista de Richardson. Bendice a los miembros, los niños, jóvenes, adultos, mayores, que podamos todos los días prepararnos para tu próxima venida. Señor, al despedirnos de este culto, pero nunca de tu presencia, hasta que nos volvamos a ver, que tu Espíritu Santo vigila entre nosotros. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.